Del mismo modo que la tensión energética generalmente es muy escasa mientras se duerme, así también los sueños, en comparación con los contenidos de la conciencia, son expresiones pobres de los contenidos inconscientes, cuyo aspecto constructivo, a diferencia del reductivo, es muy difícil de comprender. De ahí que los sueños sean, por lo general, un material poco apropiado o difícilmente aprovechable para la función trascendente, ya que casi siempre exigen demasiado del sujeto. Tendremos pues que recurrir a otras fuentes como por ejemplo las interferencias inconscientes en el estado de vigilia, las denominadas ocurrencias libremente emergentes, los trastornos inconscientes de la conducta, los engaños de la memoria, los olvidos, las conductas sintomáticas, etc. Estos materiales, la mayor parte de las veces, son más valiosos en el aspecto reductivo que en el constructivo. Son demasiado fragmentarios y carecen de una coherencia más o menos larga, que para la comprensión del sentido es imprescindible. No ocurre lo mismo con las fantasías espontáneas, que casi siempre surgen con una forma relativamente estructurada y coherente, y suelen estar cargadas de significados evidentes. Algunos pacientes tienen la facultad de producir fantasías en cualquier momento, simplemente suspendiendo la atención crítica para que emerjan libremente. Estas fantasías son aprovechables, pero ese don especial no es demasiado frecuente. Mediante una práctica adecuada, sin embargo, se puede desarrollar esa facultad, de tal manera que aumente considerablemente el número de personas con esa capacidad para crear fantasías. El entrenamiento consiste en primer lugar en practicar sistemáticamente la suspensión de la atención crítica, con lo que se produce un vacío de la conciencia que favorece la aparición de las fantasías listas para emerger. Para ello se parte de la base de que efectivamente haya fantasías cargadas de líbido que estén listas para emerger, cosa que no ocurre siempre, en cuyo caso haría falta tomar medidas especiales. Antes de pasar a exponer estos métodos especiales, tengo que comentar que me da la impresión de que tal vez el lector se pregunte dubitativo, ¿para qué son necesarios en realidad todos esos preparativos? ¿Y por qué hay que sacar a relucir a toda costa los contenidos inconscientes? ¿No bastaría con que ellos mismos de vez en cuando se hicieran molestamente, la mayor parte de los casos, perceptibles por sus propios medios? ¿Por qué sacar a relucir a la fuerza lo inconsciente? ¿Acaso no sería preferible como objetivo de tratamiento analítico lo contrario, es decir, vaciar de fantasías lo inconsciente y de este modo dejarlo inactivo? No creo que esté de más considerar con cierto detenimiento estas reflexiones, ya que los métodos para que los contenidos inconscientes despierten a la conciencia pueden parecer nuevos e inusuales, y quizá también extraños. De ahí que como primera medida tengamos que ocuparnos de estas objeciones naturales para que no nos supongan un estorbo cuando pasemos a exponer los métodos mencionados. Como ya se ha dicho, para ampliar los contenidos conscientes necesitamos los inconscientes. Si la actitud consciente solo estuviera escasamente dirigida, lo inconsciente podría abrirse paso por sus propios medios, como les ocurre a todas aquellas personas cuya atención consciente no parece alcanzar grados superiores, por ejemplo los primitivos. En este caso no hace falta tomar medidas especiales para acceder a lo inconsciente. Es más, en cierto sentido nunca hay que tomar medidas especiales con ellos, pues quien menos conoce su lado inconsciente más influido está por él, solo que sin ser consciente de ello. La secreta cooperación de lo inconsciente en la vida está presente siempre y en todas partes, por lo que no es necesario buscarla. Lo que se busca es despertar a la conciencia los contenidos inconscientes que estén en vías de influir en nuestra conducta. De este modo lo que se evita es precisamente la secreta intromisión
de lo inconsciente y sus desagradables consecuencias. Es cierto que uno puede preguntarse, ¿por qué no se le puede dejar a lo inconsciente abandonado a sí mismo? Quien todavía no haya tenido malas experiencias en este aspecto, naturalmente no buscará ningún motivo para controlar lo inconsciente. Pero quien haya pasado por esas experiencias dará la bienvenida a la mera posibilidad de controlar lo inconsciente. La direccionalidad es una necesidad imprescindible del proceso consciente, pero, como ya hemos visto, implica una unidireccionalidad inevitable, dado que la psique es un aparato autorregulador. Como el cuerpo vivo, lo inconsciente tiene siempre preparado el correspondiente contraefecto regulador. Si no existiera la direccionalidad de la función consciente, podrían entrometerse sin más las influencias opuestas de lo inconsciente, pero es precisamente la direccionalidad la que las excluye, aunque naturalmente no anula el contraefecto que se produce de todos modos. La influencia reguladora del contraefecto es eliminada, sin embargo, por la atención crítica y por una voluntad consciente de su propósito, ya que el contraefecto como tal no parece encajar en la direccionalidad consciente. En ese sentido, la psique del hombre civilizado ya no es un aparato autorregulador, sino algo comparable a una máquina, cuya regulación automática de la velocidad es por una parte tan insensible que puede continuar su actividad hasta perjudicarse a sí misma, y por otra está sometida a la intromisión de una arbitrariedad unilateral. Si se suprime el contraefecto inconsciente, éste pierde su influencia reguladora. Entonces empieza a producir un efecto acelerador e intensificador sobre la direccionalidad del proceso consciente. Es como si el contraefecto perdiera su influencia reguladora y en general su energía, pues surge un estado en el que no solo parece tener lugar ningún contraefecto inhibitorio, sino que la energía de éste parece sumarse a la de la direccionalidad consciente. Esto lo facilita en primer lugar la realización del propósito consciente, el cual, sin embargo, al no estar inhibido, puede luego imponerse desproporcionadamente a costa del conjunto. Si alguien, por ejemplo, sostiene una opinión un poco osada y lo hace suprimiendo el contraefecto, es decir, la duda pertinente, con mayor motivo, aún en perjuicio propio, insistirá en su afirmación. La facilidad con que se elimina el contraefecto se corresponde con el grado de disociabilidad de la psique y da lugar a la pérdida del instinto, lo cual es característico y también necesario del hombre civilizado, ya que los instintos primarios dificultan considerablemente la adaptación social. En todo caso, no se trata de una verdadera atrofia de los instintos, sino por lo general solo de un producto de la educación relativamente duradero, que, si no sirviera para satisfacer importantes intereses del individuo, nunca arraigaría de ese modo. Para no hablar de los ejemplos cotidianos que surgen en la práctica, mencionaré el caso de Nietzsche, tal y como se manifiesta en Así habló Zaratustra. El descubrimiento del hombre superior y del más horrible responde a la regulación inconsciente, ya que los hombres superiores quieren reducir a Zaratustra a la esfera de la humanidad adocenada, y el hombre más horrible es la mismísima personificación del contraefecto. Sin embargo, el león moral de Zaratustra, con sus rugidos, devuelve todas estas influencias, sobre todo la compasión, a la caverna de lo inconsciente. De este modo queda anulada la influencia reguladora, pero no el secreto contraefecto de lo inconsciente, que se manifiesta con toda claridad en los escritos de Nietzsche. Este busca primero al adversario en Wagner, al que no puede perdonarle su Parsifal, pero toda su ira se centra enseguida en el cristianismo, y especialmente en San Pablo, con cuya vida coincidió en algunos aspectos. Como es sabido, la psicosis le llevó, antes que nada, a identificarse con el crucificado.
y con el despedazado sagreo. Con esta catástrofe salió a relucir el contraefecto. Otro ejemplo en ese caso clásico de delirios de grandeza, que se ha conservado en el 4º capítulo del libro de Daniel, cuando Nabucodonosor se hallaba en la cúspide del poder, tuvo un sueño que le presagiaba una desgracia si no se humillaba. Daniel interpretó el sueño muy profesionalmente, pero nadie le hizo caso. Los acontecimientos posteriores, sin embargo, dieron la razón a su interpretación, pues Nabucodonosor, tras haber eliminado la influencia reguladora inconsciente, sucumbió a una psicosis que contenía precisamente ese contraefecto al que el rey había querido sustraerse. Él, el dueño del mundo, se convirtió en un animal. Un conocido mío me contó una vez un sueño en el que se caía al vacío desde la cima de una montaña. Le expliqué un poco la influencia de lo inconsciente y le dije que tuviera cuidado con las escaladas demasiado arriesgadas a la que era muy aficionado. Pero él se rió de mí con el resultado de que al cabo de unos meses efectivamente sufrió una caída mortal. Estas cosas que ocurren una y otra vez con todas las variantes posibles, le dejan a uno, al que experimenta, pensativo y toma conciencia de lo fácil que es no tener en cuenta las influencias reguladoras. Así pues, habría que esforzarse en no pasar por alto la regulación inconsciente, tan necesaria para nuestra salud mental y física. Con tal motivo, hay que procurar valerse de la autoobservación y de la autocrítica. Pero la mera autoobservación y el simple autoanálisis intelectual son recursos insuficientes para establecer el contacto con lo inconsciente. Aunque el hombre no le falta nunca experiencias desagradables, todo el mundo teme arriesgarse a cualquiera de ellas, en especial si cree ver la más mínima posibilidad de eludirla. La tendencia a evitar cuanto antes lo desagradable es completamente legítima, y el conocimiento de las influencias reguladoras, en muchos casos, puede efectivamente ayudar a eludir las malas experiencias innecesarias. No es necesario dar rodeos cuando estos no están marcados por una irritación especial, sino por dificultades fatigosas, como ocurre con frecuencia. Basta con que demos rodeos y nos perdamos en terreno desconocido e inexplorado, pero extraviarse en las amplias avenidas de un terreno habitado es sencillamente indignante. Esto se puede evitar mediante el conocimiento de los factores reguladores. La pregunta que se plantea ahora es la siguiente: ¿cuáles son las posibilidades y los recursos de los que disponemos para el conocimiento de lo inconsciente? Si no contamos con una producción espontánea de fantasías, habrá que valerse de un artificio. El motivo por el que se necesita recurrir a una ayuda de estas características deriva normalmente de un estado de ánimo deprimido o con algún otro tipo de alteración del que no se haya podido constatar una razón suficiente. Naturalmente, dicho estado de ánimo suele tener motivos racionales en abundancia. Ya el simple hecho de que haga mal tiempo es una razón suficiente. Pero ninguna de estas razones es satisfactoria como explicación, dado que una explicación causal de estos estados de ánimo solo es satisfactoria, aunque a medias, para el que está afuera. Este se conforma con una relativa saturación de su necesidad de causalidad. Le basta con saber a qué se debe ese estado, pues él no siente las exigencias del que padece la depresión. Al afectado le interesa mucho menos que le respondan a la pregunta del por qué que a la del para qué o a la del remedio. En la intensidad del trastorno afectivo reside el valor, es decir, la energía que el afectado debería tener disponible para remediar el estado de adaptación mermada. Reprimiendo este estado o desvalorizándolo, racionalmente no se consigue nada. Para lograr apoderarse de esa energía que se halla en un lugar impropio, se toma el estado afectivo como base o punto de partida del procedimiento. Como más conciencia se toma del propio estado de ánimo, es sumergiéndose por completo en él,
y fijando por escrito todas las fantasías y demás asociaciones que vayan surgiendo. Hay que dejar volar la imaginación lo más libremente posible, aunque no hasta el punto de que se salga del ámbito de su objeto, es decir, del afecto. No se debe, pues, seguir haciendo asociaciones hasta el infinito. La denominada asociación libre pasa por alto el objeto y nos lleva hacia unos complejos de los que no se sabe con certeza si se refieren al afecto o si constituyen desplazamientos que lo suplantan. De este procedimiento resulta una expresión más o menos completa del estado de ánimo, la cual reproduce concreto o simbólicamente el contenido de la turbación. Dado que ésta no tiene su origen en la conciencia, sino que supone una inoportuna interferencia por parte de lo inconsciente, la expresión resultante es, por así decir, una imagen de los contenidos y tendencias de lo inconsciente incluidos in globo en la turbación. El procedimiento supone una especie de enriquecimiento e ilustración del afecto y hace que éste se aproxime a la conciencia junto con sus contenidos. De este modo el afecto adquiere expresividad, por lo que al mismo tiempo se vuelve comprensible. Este efecto puede ya por sí solo ejercer una influencia favorable y estimulante. En cualquier caso se crea una situación nueva en la que el afecto, hasta entonces inconexo, se convierte en una idea más o menos clara y articulada, y ello gracias al buen recibimiento y a la cooperación por parte de la conciencia. Esto supone el inicio de la función trascendente, a saber, la colaboración entre los datos inconscientes y los conscientes. El trastorno afectivo también puede dilucidarse de otra manera, ya no intelectualmente, pero sí al menos gráficamente. Los pacientes que estén dotados para la pintura o el dibujo pueden expresar el afecto mediante una imagen. No se trata de realizar una representación técnica o estéticamente satisfactoria, sino de dejar volar la imaginación y hacer lo que buenamente se pueda. En principio, este procedimiento coincide con el anteriormente descrito. También en este caso se crea un producto de influencia inconsciente y consciente, que encarna el esfuerzo del inconsciente por salir a la luz, y simultáneamente la aspiración de la conciencia a la sustancia. Pero a menudo hay casos en los que no existe ninguna turbación afectiva claramente definida, solo un malestar general indefinido e incomprensible, un sentimiento de resistencia a todo, una especie de aburrimiento o de tedio de carácter indefinible, o algo así como un vacío de difícil explicación. En estos casos no existe ningún punto de partida determinado, sino que antes habría que crearlo. Aquí hace falta una particular introversión de la libido, es incluso respaldadas por unas condiciones externas favorables, como la tranquilidad absoluta, en especial de noche, que es cuando la libido tiene de por sí una tendencia a la introversión. Es de noche, ahora es cuando hablan más alto las fuentes saltarinas, y también mi alma es una fuente saltarina, como dice Nietzsche. La atención crítica ha de ser eliminada. Los visualmente capacitados deberán concentrar sus expectativas en que se produzca una imagen interna. Por regla general se producirá tal imagen de la fantasía, tal vez hipnagógica, que habrá de ser minuciosamente examinada y fijada por escrito. Los que están capacitados para lo acústico lingüístico suelen oír palabras en su interior. Al principio quizás solo sean fragmentos de frases aparentemente sin sentido, que, sin embargo, también habrán de ser detenidamente contemplados y fijados por escrito. Hay quienes en esos momentos solo perciben su otra voz. No pocos poseen una especie de crítico o juez interior que juzga su conducta. Los enfermos mentales oyen esa voz en forma de alucinaciones en voz alta. Pero también las personas normales, con una vida interior algo desarrollada, pueden reproducir sin dificultad esa voz inaudible. Sin embargo, como suele ser molesta y rebelde,
casi siempre la reprimen. Como es natural, a estas personas no les resulta difícil establecer la relación con el material inconsciente y crear así la condición previa para la función trascendente. Hay también otras personas que ni ven ni oyen en su interior, pero cuyas manos tienen la facultad de expresar contenidos del inconsciente. Tales personas se valen provechosamente de materiales plásticos. Son relativamente escasos aquellos cuyas capacidades motrices posibilitan que lo inconsciente se manifieste a través del movimiento, como por ejemplo el baile. El inconveniente de que los movimientos no se puedan fijar por escrito ha de ser compensado dibujando después tales movimientos con todo detalle para que no desaparezcan de la memoria. La escritura automática directamente o con la plancheta es aún más rara, pero igualmente aplicable. Este procedimiento ofrece asimismo resultados muy aprovechables. Abordaremos ahora la cuestión de qué hacer con el material acumulado mediante algunos de los métodos descritos. Para esta pregunta no existe una respuesta a priori, ya que solo se obtiene una reacción provisional, pero que determina todo lo sucesivo, una vez que se ha confrontado la conciencia con los productos del inconsciente. Solo la experiencia práctica puede dar información al respecto. En lo que alcanza mi experiencia, me da la impresión de que existen dos tendencias diferentes. Una está orientada a la creación y la otra a la comprensión. Cuando pesa más el principio creativo, los materiales obtenidos son transformados, ampliados y sometidos a una especie de condensación de los motivos en símbolos más o menos estereotipados, que estimulan la imaginación creativa y que principalmente actúan como motivos estéticos. Esta tendencia da origen al problema estético de la creación artística. Cuando, por el contrario, pesa más el principio de la comprensión, el aspecto estético interesa relativamente poco y a veces incluso resulta un impedimento. Sin embargo, se establece una relación muy estrecha con el significado del producto inconsciente. Mientras que la creación estética tiene tendencia a aferrarse al aspecto formal del motivo, la comprensión intuitiva se propone con frecuencia atrapar el sentido al vuelo, a partir de las meras e insuficientes alusiones que ofrece el material, sin tener en cuenta aquellos elementos que habrían salido a relucir si se hubiera procedido con más cuidado. Estas dos tendencias no se manifiestan por un acto arbitrario, sino que son el resultado de la personalidad individual. Ambas tienen sus riesgos, es decir, sus típicos errores y desvíos. El peligro de la tendencia estética es la sobrevaloración de lo formal, es decir, del valor artístico de las creaciones producidas, con lo que la libido es desviada de su verdadero objetivo, la función trascendente, hacia problemas creativos puramente estético-artísticos. El peligro de la voluntad de comprensión es la sobrevaloración del aspecto del contenido, el cual es sometido a un análisis y a una interpretación intelectuales, por lo que se pierde el carácter esencialmente simbólico. Hasta cierto punto, sin embargo, sí hay que hacer estos desvíos para así satisfacer las exigencias estéticas o las intelectuales, según cuáles predominen en cada caso individual. Pero el peligro de ambos desvíos merece ser destacado, ya que la sobrevaloración de las creaciones producidas por lo inconsciente a partir de un punto determinado del desarrollo psíquico suele ser muy grande debido a la previa infravaloración, igualmente enorme, de tales productos. Dicha infravaloración es uno de los mayores impedimentos para la creación de materiales inconscientes, pues revela el desprecio colectivo de los productos individuales. Nada es bueno o bello si no encaja en el esquema colectivo. Ciertamente, el arte contemporáneo empieza a hacer intentos de compensar este aspecto. Lo que falta no es el reconocimiento colectivo del producto individual, sino su apreciación subjetiva, es decir,
la comprensión de su significado y de su valor para el sujeto. El sentimiento de inferioridad con respecto al propio producto naturalmente no es algo general, y tampoco es raro lo contrario, es decir, una sobrevaloración ingenua y acrítica con pretensiones de un reconocimiento colectivo obligado. Cuando se supera el inicialmente entorpecedor sentimiento de inferioridad, es fácil caer en lo contrario, a saber, en una sobrevaloración igualmente grande. En el caso contrario, la sobrevaloración inicial se transforma a menudo en un escepticismo desvalorizante. El error de estos juicios radica en la falta de independencia y en la inconsciencia del individuo, que o bien solo sabe medir en valores colectivos, o bien, como consecuencia de una inflación del yo, pierde por completo el juicio. Una de las vías parece ser el principio regulador de la otra. Ambas guardan entre sí una relación compensatoria. La experiencia le da la razón a esta fórmula. Si desde ahora mismo queremos sacar conclusiones generales, podemos decir que la creación estética precisa de la comprensión del sentido y viceversa. De este modo se complementan las dos tendencias de la función trascendente. Los primeros pasos de las dos vías obedecen al mismo principio. La conciencia presta sus medios de expresión al contenido inconsciente, mas no debe dar la conciencia para que los contenidos inconscientes no se desvíen de la dirección de la conciencia. En lo que respecta a la forma y al contenido, la dirección ha de dejarse a cargo de la ocurrencia supeditada a lo inconsciente. Esta situación supone un retroceso, percibido como penoso del punto de vista consciente, lo cual es fácil de entender si se tiene en cuenta cómo suelen presentarse los contenidos de lo inconsciente, como cosas que o bien son por naturaleza demasiado débiles para traspasar el umbral de la conciencia, o bien son incompatibles y quedan excluidas por múltiples razones. La mayoría de las veces son contenidos irracionales, en parte inoportunos y en parte inesperados, cuya no contemplación o represión resulta comprensible sin más. Solo una pequeña parte de los contenidos tiene un valor inusual desde el punto de vista colectivo o desde el subjetivo. Los contenidos que colectivamente carecen de valor pueden ser de un gran valor desde una perspectiva individual. Este hecho se manifiesta a través de la acentuación afectiva, independientemente de si ésta es percibida por el sujeto como algo positivo o negativo. También la sociedad discrepa en cuanto a la acogida de ideas nuevas y desconocidas que afecten a su emocionalidad. El objetivo del procedimiento inicial es el hallazgo de contenidos sentimentalmente acentuados, ya que se trata siempre de situaciones en las que la unilateralidad de la conciencia choca con la resistencia de la esfera de los instintos. Las dos vías no se dividen hasta que una se rige por el aspecto estético y la otra en cambio por el aspecto intelectual y moral. El caso ideal sería una yuxtaposición proporcionada o una alternancia rítmica de ambas posibilidades. La una sin la otra parece algo casi imposible, aunque a veces la encontremos en la experiencia a costa del sentido. La voluntad creativa se apodera del objeto, o bien la voluntad comprensiva se impone anticipadamente a la creación. Los contenidos inconscientes tienden a manifestarse primero con claridad, cosa que solo pueden hacer a través de la creación, y solo pueden ser juzgados después, una vez que se han comprendido todos sus enunciados. Por esta razón, el propio Freud hacía que los contenidos de los sueños se enunciaran, por así decir, en forma de asociaciones libres antes de ser interpretados. No en todos los casos es suficiente con explicar el contexto conceptual del contenido de un sueño. A menudo se impone la necesidad de ilustrar los contenidos imprecisos mediante una creación visible, como por ejemplo el dibujo, la pintura o el modelado. Muchas veces las manos son capaces de descifrar un enigma que la inteligencia no ha sabido resolver. A través de la creación, en el estado de vigilia, se puede rastrear el sueño
y aportar más detalles del mismo, de tal manera que lo que inicialmente parecía fortuito, incomprensible y aislado, queda integrado en la esfera del conjunto de la personalidad, aunque de un modo todavía inconsciente para el sujeto. La creación estética se da por satisfecha con eso y renuncia a intentar descubrir un sentido. De ahí que algunos pacientes se crean artistas, naturalmente desconocidos. La voluntad de comprensión que renuncia a una creación concienzuda comienza con una burda ocurrencia, por lo que carece de una base suficiente. Si en cambio empieza por crear un producto, hay cierta probabilidad de éxito. Cuanto menos se elabora el material de partida, mayor será el peligro de que la comprensión no esté determinada por la situación empírica, sino por prejuicios teóricos y morales. La comprensión de la que se trata en esta etapa radica en la construcción del sentido, que hipotéticamente parece albergar la primera ocurrencia. Está claro que un procedimiento de estas características solo se puede llevar a cabo legítimamente si existe suficiente motivo. Únicamente se puede dejar la dirección a cargo del inconsciente si en él está viva la voluntad de dirección. Esto, sin embargo, solamente ocurre cuando la conciencia se halla en alguna situación de apuro. Si se consigue proporcionar una forma creativa al contenido inconsciente y entender el sentido de lo creado, se plantea entonces la cuestión de cómo se comporta el yo con respecto a esta situación. Así da comienzo la relación entre el yo y lo inconsciente. Esta es la segunda y la más importante parte del procedimiento, la aproximación de los opuestos, así como el origen y el inicio de una tercera parte, la función trascendente. En esta tercera etapa, la dirección ya no está en manos del inconsciente, sino del yo. Aquí no se trata de definir el yo individual, sino de dejarlo como está, en su banal realidad, como ese centro de continuidad de la conciencia, de cuya presencia se tiene constancia desde los tiempos de la infancia. Frente a él hay una circunstancia psíquica, un producto, que debe su existencia a sucesos principalmente inconscientes, y que por ese motivo, en cierto modo, se halla en oposición al yo y a su tendencia. Este punto de vista es esencial para cualquier relación con lo inconsciente. El yo ha de perseverar en su equivalencia frente al inconsciente y viceversa. Esto supone tanto como una advertencia necesaria, pues del mismo modo que la conciencia del hombre civilizado ejerce sobre lo inconsciente un efecto restrictivo, así también un nuevo reconocimiento del inconsciente suele ejercer un efecto francamente peligroso sobre el yo. Igual que el yo anulaba antes lo inconsciente, así también un inconsciente liberado puede arrinconar al yo y sobreponerse a él. El peligro consiste en que el yo pierda la serenidad, es decir, que ya no sepa defender su existencia frente al embate de los factores afectivos, una situación que a menudo se da al comienzo de una esquizofrenia. Sin embargo, este peligro no existiría, o sí, pero en menor medida, si la relación con lo inconsciente pudiera hacer desaparecer la dinámica de los afectos. Y esto es lo que normalmente se intenta a través de la estetización o la intelectualización de la posición contraria. Pero la relación con lo inconsciente ha de abarcar todos los aspectos, pues la función trascendente no es un proceso parcial que pueda transcurrir con algún tipo de limitación, sino un suceso global en el que están comprendidos, o mejor dicho, han de estar comprendidos, todos los aspectos. De ahí que el afecto tenga que ser utilizado en todo su valor, aunque la estetización y la intelectualización son magníficas armas contra los afectos amenazadores, sin embargo solo puede aplicarse cuando se trata de una amenaza vital y no para sustraerse a una obligación. Gracias al minucioso análisis de Freud, el tratamiento de la neurosis cuenta con la existencia del factor emocional en toda su amplitud, de modo que la personalidad puede ser rigurosamente contemplada como un todo, lo que es válido para ambas partes,
paciente y médico. ¿Hasta qué punto puede escudarse en la teoría sigue siendo una delicada cuestión discrecional? En cualquier caso, el tratamiento de la neurosis no es una cura termal psicológica, sino una renovación de la personalidad que afecta a todos y cada uno de los aspectos de la vida. La relación con el opuesto es una cuestión grave de la que suelen depender muchas cosas. Tomarse en serio a la otra parte constituye un requisito indispensable de la relación. Solo por eso los factores reguladores pueden influir en la conducta. Ese tomárselo en serio no significa al pie de la letra, sino dar crédito a lo inconsciente, ofrecerle la posibilidad de cooperar para evitar un trastorno automático de la conciencia. Así pues, en la relación no solo está legitimado el punto de vista del yo, también a lo inconsciente se le otorga su autoridad correspondiente. Aunque el que dirige la relación es el yo, también se le concede la palabra a lo inconsciente. Donde mejor se comprueba cómo se puede dirigir esa relación es en aquellos casos donde se percibe la otra voz más o menos claramente. Para este tipo de gente resulta técnicamente muy sencillo fijar por escrito la otra voz y responder a su enunciado desde el punto de vista del yo. Es como si se entablara un diálogo entre dos personas con igualdad de derechos. Cree a la otra capaz de formular un argumento válido y por ese motivo merece la pena aunar o diferenciar claramente los puntos de vista opuestos mediante comparaciones y discusiones concienzudas. Pero, dado que el camino hacia la unificación rara vez es directo, hay que soportar por regla general un largo conflicto que exige sacrificios por ambas partes. Una relación de esta clase podría también darse entre médico y paciente, y lo más probable sería que al primero le tocara desempeñar el papel de abogado del diablo. Es alarmante comprobar lo poco capacitado que está el ser humano para aceptar los argumentos del otro, a pesar de ser esa capacidad la condición básica e indispensable de toda comunidad humana. Con esa dificultad general ha de contar todo aquel que se disponga a entablar una relación consigo mismo. En la misma medida en que no acepte al otro, tampoco concederá el derecho a la existencia al otro que hay dentro de sí mismo y viceversa. La capacidad para el diálogo interior es un baremo para medir la objetividad exterior.